Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Luz del Mundo. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes porque vamos a platicar de un tema que nos parece muy maravilloso, que realmente nos llena el espíritu y es precisamente el que encontramos en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. Dios le promete a Abraham tener un hijo, aun cuando Abraham ya estaba muy cerca de los 100 años y todo parecía como que muy contrario a eso, a que se pudiera conseguir tener un hijo a esa edad, pero Dios se lo promete y bueno, vamos a platicar un poco más de esto. Muchas bendiciones a todos, hermanos. Bueno, pues como dice nuestra hermana, vamos a hablar acerca del capítulo 15 de Génesis. Bueno, y este capítulo comienza así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, aquí vemos algunos puntos importantes que me gustaría comentar. En primera, pues dice que Dios le dice a Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pues aquí se refiere a que será un hijo de tus entrañas. Ajá, un hijo tuyo te va a heredar. Y luego dice, y lo llevó afuera, ¿verdad? Y lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas que hay en los cielos. Son numerosas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Por supuesto que ahora no las pudo contar. El único que sabe bien cuántas estrellas hay en los cielos y el que le ha puesto nombre es Dios, así está en la escritura. Y después dice, y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, leyendo esto, pues uno puede llegar a pensar o cuestionarse, ¿cómo es posible que por el hecho de haber creído a Jehová, cómo es que eso le es contado por justicia? O sea, ¿qué relación hay? Entonces, aquí vamos a la raíz de esta palabra que es creyó. La palabra creyó pues viene de un vocablo hebreo que tiene su raíz en la palabra fe, en la palabra fe. La palabra hebrea es emuná. Entonces viene de ese vocablo, de esa raíz bíblica que es fe. Entonces vamos a ir poniendo esa palabra en este texto. Dice, y tuvo fe Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Dice la bendita palabra que sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible, no hay manera de agradarle a Dios. Pero también ahora vamos a la otra parte que nos habla de justicia. Dice, y Abraham entonces tuvo fe, ¿fe en quién? En Dios. Y aparte de eso dice, le fue contado por justicia. La justicia que podemos nosotros leer en la Biblia, hay dos formas o dos diferentes significados al término justicia que podemos ver en las escrituras. Y estos diferentes significados vienen porque en el idioma original las palabras que se utilizan como justicia son diferentes. Por lo tanto, significan cosas diferentes. Pero sin embargo, en las traducciones solamente lo ponen como justicia. Ajá. Lo cual no está mal, simplemente la raíz y el tema contextual de lo que se habla ahí
pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí la palabra que se utiliza para justicia es una palabra hebrea que viene de la raíz tzadik, de la palabra de ser justo, ser bondadoso. Pero algo muy importante, un significado muy importante de esto que es la justicia es hacer la voluntad de Dios, alinear tus acciones a la voluntad divina. Entonces, si vamos acomodando esto en este pasaje, en este versículo 2, en este versículo, perdón, bíblico, dice, entonces Abraham tuvo fe en Dios y alineó sus acciones a la voluntad divina, por eso le fue contado por justicia. Ahora bien, algo muy interesante es, pues, ¿qué pudo haber visto Abraham? ¿Qué pudo haber visto a Abraham en el cielo como para haber tenido fe en Dios? ¿Qué lo llevó a decir, sabes qué? Sí, Dios, sí, sí te creo. Porque yo te aseguro, hermano, que si tú sales y ves al cielo, y tú eres, o una persona, perdón, que no es creyente, y dices, ve al cielo, ¿qué va a haber? Estrellas, pero eso va a hacer que tenga fe en Dios. Hay un pasaje muy precioso que está en Juan capítulo 8, versículo 56, donde el mismo Jesús, el Cristo, el que vive y reina, dice, y vio a Abraham mi día y se gozó. Entonces podemos, es algo muy precioso. Entonces, a la vez lo que podemos comentar al respecto es de que Dios lo que le mostró a Abraham cuando salió y vio el cielo es la redención. Y que todas las estrellas que en ese momento Dios le permitió ver era cada una de las almas redimidas del pueblo de Israel por el Mesías Jesús, por el Cristo. Porque si no, entonces, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿cómo es posible que nada más por salir y ver el cielo ya creyó? Hay algo más profundo de esto. Entonces, Abraham vio en ese momento la descendencia de su simiente, su descendencia, y su descendencia estaba ahí, el Mesías. Algo muy importante. También nos habla en el pacto, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, de que había unos, le llaman ahí magos, ¿verdad? Pero eran unos sabios que vieron también la estrella de Belén. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Entonces, esa estrella, ¿quién hacía referencia? Al Mesías, al Cristo. Entonces, es algo muy lindo. Entonces, de esta manera, también vemos algo en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice el significado de la fe. La fe es certeza de lo que se espera y aquí dice convicción, es decir, es la confianza en lo que no se ve. Un ejemplo muy claro, eh, sea día, sea noche, como sea en donde estén y donde estén sintonizando en el momento que estén viendo este video, al día de mañana nosotros tenemos de alguna manera una certeza, una confianza en que va a salir el sol nuevamente. Nosotros no lo estamos viendo a lo mejor si es de noche, no lo estamos viendo ahorita, no estamos viendo el sol. Sin embargo, tenemos una certeza de que va a salir. Certeza en lo que no vemos, pero tenemos fe en Dios en que va a salir el sol. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, fe es la certeza de lo que se espera y la confianza de eso, aunque no lo veas. Entonces dice que Abraham tuvo fe. Es decir, Abraham tuvo certeza de lo que esperaba. Porque ahí vio a lo lejos, ¿verdad? Lo que se espera a lo lejos. También lo dice Pablo, la certeza de lo que se espera y lo vemos lejano, se ve lejano, ¿verdad? Porque es una esperanza. Y dice confianza de lo que no se ve.
no lo palpó, no lo vivió en ese momento Abraham, no vivió esa redención ahí con todo el pueblo de Dios, no lo vivió, pero tenía fe en Dios en que eso sucedería. Un dato importante, Abraham tenía un amplio conocimiento en la astrología, amplio conocimiento. Entonces, él sabía de esto, entonces Dios sabía cómo hablarle a Abraham, hablarle en los términos que él conoce. La misma palabra nos dice que les decía que sin fe es imposible agradar a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido, así dice, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. Qué lindo es estudiar esto porque en la etimología y en la etimología griega, porque el pacto, en el Nuevo Testamento, perdón, ha sido traducido en su mayoría de los vocablos griegos. Pero sin embargo, el vocablo griego y también en hebreo, el Mateo en hebreo, dice, buscar primero el reino de los cielos y su justicia, como decíamos, y todo lo demás le será aumentado, es decir, será aumentado, es algo progresivo, es algo que si tú buscas el reino de Dios te va a aumentar y te va a aumentar y te va a aumentar en todo, ¿verdad? Entonces dice, busca el reino de los cielos y su justicia. Aquí la palabra justicia nuevamente hace referencia a la palabra que decíamos tzedaká. Hay otra palabra de justicia que se dice mishpat en hebreo. La mishpat es un vocablo que habla más que nada de los juicios, juicios como de un juez, y también juicios en aquella persona que busca la equidad. Ojo, no busca la igualdad, y ahorita vamos a ese tema también. Entonces dice, buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Cuando el Mesías, porque son palabras de Dios mismo, Él está diciendo, buscar primero el reino de los cielos. ¿Quién es o qué es el reino de los cielos? Eso que vio Abraham en los cielos, porque es el reino de los cielos, eso que le permitió ver Dios a Abraham, fue ver el reino de los cielos, el reino de los santos, el reino de los que han hecho su esfuerzo por complacer a Dios, por complacerle, por hacer su voluntad. No quiero decir con esto que solamente los justos o los justos son intachables. La escritura nos habla perfectamente y dice, aún el justo cae 7 veces y 8 veces se levanta. Perfecto solamente hay uno. Entonces el que haya personas que son justas y que se alinean a la voluntad de Dios, no quiere decir que no pequen. El tema no es de que pequen o no pequen, sino el tema es que se reivindiquen, que se levanten y vuelvan a esforzarse por el cumplimiento de los mandamientos y de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el reino de los cielos, buscar el reino de los cielos nos hace referencia a buscar primero en quién, en Dios, en Jesús, en la palabra de Dios. Dice, y buscar su justicia. Pero entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Estábamos hablando de hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos que buscar, hacer su voluntad, que nuestras acciones se alineen a lo que nuestro Señor nos está demandando. Y otro tema importante, Mateo 23. Ahí nos dice, ¿por qué es importante la fe? Hablamos de la fe, de la confianza en Dios y muchas otras cosas, pero ¿por qué es importante? En Mateo 23, Jesús nos lo dice. Ahí Él dice que lo más importante, lo más grande de la Biblia, de la Torá, como le llaman en hebreo, lo más grande de toda la enseñanza bíblica, de toda la enseñanza, lo más importante son 3 cosas. Una es la fe, otra es la misericordia y otra cosa es la justicia, pero la justicia que aquí habla es de la equidad. Entonces, hacer un buen juicio. Entonces, es lo más importante de la enseñanza de Dios, la fe.
Y esto lo comenta Jesús porque precisamente había muchos que profesaban creer en Dios, pero sin embargo sus acciones no correspondían a lo que demandaba realmente nuestro Señor. Ellos sí a lo mejor ofrendaban que las ovejas y lo mejor y los frutos lo hacían, pero ellos no tenían fe en Dios. El mismo Santiago nos lo menciona. Santiago nos dice en Santiago, bueno, en Santiago él nos habla precisamente acerca de la fe con obras y de la fe sin obras. Ahí mismo Santiago nos está haciendo referencia a que el mismo Abraham, por la fe que tuvo, por la fe, es que sus acciones demostraban la fe que tenía. Es decir, tú puedes tener a lo mejor buenas acciones, ¿verdad? Tú puedes ser una persona que va y ayuda a los viejitos, que ayuda a los niños, pero ¿qué crees? Si no tienes fe, ¿cómo te va a servir? Santiago nos dice, no va a servir. Porque una consecuencia de tu fe son tus buenas acciones. Aún la palabra dice, aún las personas malvadas tienen buenos actos. Entonces no se trata nada más de que en la vida tengas buenos actos. No se trata nada más de eso. Se trata de que tengas fe en Dios. Claro, la Biblia nos dice también en Deuteronomio cuando se está hablando de las bendiciones y maldiciones, el mismo Dios dice, Moisés también llega a decir, Moisés dice que podamos ser justificados, pues sí, por nuestras obras, ¿verdad? Pero esas obras tienen que hablar de nuestra fe en Dios. Bueno, y eso precisamente de la fe sin obras lo encontramos en Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 14, donde nos menciona, ¿no?, la importancia de tener obras que estén alineadas con nuestra fe. Y también hablando de la fe, podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que nos hace mención de que la fe es aún más preciosa que el oro, que se prueba con fuego el oro. Y bueno, es también hacer como una comparación a que la fe también se prueba con fuego. La fe, nosotros cuando creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra, ¿no? En el caso de Abraham, él apenas estaba conociendo esto. O sea, hay documentos que indican que él desde pequeño como que no creía en toda el politeísmo que había en Ur de los Caldeos, donde él estaba. Sin embargo, ya algo dentro de él le hacía como que dudar de que la forma en la que estaban viviendo él pensaba que no era lo correcto, ¿no? Como que no le hacía sentido. Pero él no tenía las escrituras, él no tenía pues todos los milagros que se vienen registrando en toda la palabra de Dios. Sin embargo, él creyó cuando Jehová se le manifiesta y le dice que tiene que salir de ahí, que dejar a su padre, él lo hace, él confía sin dudar y actúa. Entonces, nuestra fe se prueba de esa manera. Nosotros recibimos instrucción de Dios y la tenemos en su palabra, pero también se manifiesta en nuestro día a día. A veces sentimos que tenemos que hacer algo. Y si nosotros no actuamos conforme a eso que Dios nos está dictando a través del Espíritu, entonces no le tenemos fe, no tenemos confianza en que lo que nos dice, lo que nos muestra, lo que nos manda, es lo cierto. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, la ponemos en entredicho o pensamos que a lo mejor no nos aplica, estamos dudando del Dios que nos creó y que creó todo esto. Es así de sencillo. Dios no se equivoca. Nuestro Mesías, Jesús, nos dijo que Él no vino a abolir la ley. Él no vino a abolirla, vino a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque ni antes de Él ha habido una persona que lo cumpla, ni después de él iba a haber ninguna persona que la cumpla. ¿Por qué? Porque estamos entregados completamente a la carne, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea imposible para nosotros, porque no es imposible. Jesús dice en la palabra que fue tentado en todo. Fue tentado. Así como nosotros tenemos tentaciones, Él fue tentado, pero Él no cayó.
Él no se dobló, él no se entregó a lo que la carne le decía. Esa es la gran diferencia con nosotros, que no le damos importancia a veces a la palabra de Dios, o que no creemos que lo que nos está diciendo pues nos aplique. Entonces, nuestra fe no nada más es, ay, pues sí, yo creo en Dios y yo creo en Cristo y ya es suficiente. No, claro que no. Si tú sigues haciendo cosas malas, si tú sigues, pues sí, a lo mejor juntándote con gente que hace cosas indebidas y además no lo haces con el afán de compartirles la palabra, sino porque te gusta pasar el tiempo con esas personas haciendo cosas malas o infinidad de cosas que no son acorde a la palabra de Dios, entonces tú no le crees a Dios, no le crees a Dios. Tú crees en un Dios que tú te creaste en tu mente y que se acomoda a tus deseos, a tus necesidades, a lo que tú quieres. Y es muy diferente a creerle al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Muy, muy diferente. Y entonces en eso se prueba nuestra fe, que si nosotros realmente le creemos al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, entonces nosotros vamos a actuar conforme a su palabra. Y no quiere decir que el hablar de la palabra de Dios es porque ya somos perfectos, porque no lo somos. Y hasta el mismo Pablo lo comenta en Filipenses 3, menciona, no es que yo sea perfecto, sin embargo, prosigo con los ojos en la meta. Él se sabía imperfecto, pero estaba determinado a seguirse esforzando día con día para ser agradable a los ojos de Dios. Y no terminé de comentar en Primera de Pedro 1:7, que nos habla de la fe. ¿Cómo quiere que Dios que nuestra fe sea encontrada? ¿Cómo la vamos a probar? Con alabanza, gloriándolo a Él y honrándolo a Él. Honrarlo es darle su lugar. ¿Y cuál es el lugar de Dios en nuestra vida o cuál debe de ser? El primero. O sea, Dios es primero y debe de ser primero siempre en todo. Pero resulta que muchas veces usamos nuestra boca para otras cosas que no es alabarlo, para cosas que lo deshonran, para cosas que no le dan la gloria. O pensamos que nuestros logros son nuestros y no le damos la gloria a Él. Entonces son cosas que debemos nosotros ir corrigiendo si realmente creemos en la palabra de Dios y creemos en Jehová, que es el creador de los cielos y la tierra, que es creador de todo. Y precisamente, como ya lo mencionabas, el tema de Abraham y la fe que él tuvo, esa confianza, es una confianza sin dudar, ¿no? Él confió sin dudar que lo que le estaban diciendo Dios era cierto, sin saber más, ¿no? Más detalles o dando una prueba o ponerse a cuestionar si era posible o no era posible. Abraham estaba muy entrado en años, de hecho, o sea, ya llevaba más de la mitad de su vida. Él vivió hasta los 175 años. Entonces, él ya estaba, cuando nació Isaac, él ya tenía 100 años. Entonces, estaba tan cerca de cumplir 100 años y aún así él no dudó de Dios. Si Dios me está diciendo esto, es porque así es. Y a nosotros también nos da muchas promesas, pero también estas promesas van a tener su cumplimiento cuando nosotros obedecemos. Y lo podemos ver más adelante en Génesis, que aunque Abraham no dudó en ese momento, vemos que Sara pues sí tuvo ahí como que pues sus dudas, porque al final de cuentas por eso le entregó a Abraham a su sierva. Ajá, para que de ahí pudieran concebir. Eso fue una muestra de incredulidad. Y es algo que muchas veces nosotros también hacemos. Creemos que nosotros le tenemos que ayudar a Dios. Él no necesita nuestra ayuda. Él puede hacer que todo suceda, pero sí tenemos que empezar a conocer más la voz de Dios a través de su palabra, en la oración, para aprender a conocer lo que Él nos dice y que actuemos conforme a su palabra y esperar en Él. Esperar en Él creo que es una de las pruebas también muy importantes de la fe, porque pensamos que todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser de una forma lógica para nuestra mente, y no es así. Dios no obra de la misma forma en la que los seres humanos, pero para nada, no está ni cerca, no nos acercamos en nada. Entonces,
Sara en ese momento mostró una incredulidad y dijo, bueno, pues yo tengo que ayudarle, ¿no? Pues le tengo que dar a mi sierva para que pueda entonces concebir, porque yo soy la que no puede tener un bebé, ¿no? Para que entonces se cumpla la palabra de Dios, entonces yo tengo que hacer esto. Y no era así, era simplemente esperar, esperar. Y a raíz de esa decisión que ellos tomaron, la verdad es que se vinieron a desencadenar muchísimas situaciones que hasta la fecha tienen consecuencias muy lamentables, porque del hijo de Agar y de Abraham, el hijo de Abraham y de Agar, perdón, que fue Ismael, pues de ahí vienen todos los árabes y que han estado en una contienda constante con el pueblo de Israel y los persiguen y los seguirán persiguiendo porque es un odio muy grande que le tienen al pueblo de Israel que viene del hijo de la promesa. Entonces podemos ver que nuestras decisiones, cuando no las esperamos, cuando no esperamos en el Espíritu, cuando no esperamos conforme a la palabra de Dios, pueden tener consecuencias muy lamentables. Entonces nuestra fe también tiene que saber esperar, confiar y esperar, aunque no veamos claridad, aunque no veamos todo el camino, saber que Dios sí sabe y que Él puede obrar. Y hasta que nos dé una señal de lo que tenemos que hacer, y eso viene en la palabra y viene en la oración, y nos da revelación muchas veces de muchas otras maneras, entonces es cuando pues tenemos que actuar, no al revés. Bueno, en relación a esto, también pues nos habla la escritura de que Dios dice, pide como si ya lo tuvieras, ¿no? Pide como si ya lo tuvieras y lo que pidas pues, le será dado, ¿no? Pues fíjense que yo no entendía mucho eso, digo, bueno, cómo es que uno debe de pedir? O sea, cómo es eso de pedir cuando no lo tienes, ¿no? O sea, pedir como si ya lo tuvieras, pues bueno, apenas Dios me lo ha revelado y es pedir, pues sí, con fe y con confianza. Así es como lo tienes que pedir. Y bueno, es lo último que quería comentar. Sí, ciertamente, tenemos que confiar plenamente en Él, no que nos va a cumplir nuestros caprichos. Primeramente, hagamos un análisis de qué tan alineados estamos con su palabra, con su voluntad, porque si bien lo primero con lo que empezamos fue que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es porque era lo correcto. La justicia es hacer lo correcto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos obrando conforme a lo correcto, que es lo que nos dice Dios, debemos tener confianza en que Dios nos escucha, que no hay nada que entorpezca nuestras oraciones, nuestras peticiones, porque estamos buscando constantemente caminar en esa rectitud que Él nos pide, que Él espera de nosotros. Entonces, hay que confiar en Él, hay que pedirle, sí, con confianza y sabiendo que Él todo lo puede. Amén, amén. Y bueno, pensé que sería el último que iba a decir, pero bueno, hay otro comentario. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 13, también nos habla de cómo se obtiene esa justicia. Por supuesto que ya dijimos que la fe con las obras van una unida a la otra. De hecho, también se nos comenta en Santiago, en Santiago, déjenme ver, 8:22 y 8:23, donde dice que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó. La fe se perfecciona con las obras. Bueno, al respecto de esto, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 13, ahí en ese capítulo nos habla acerca de que cuando un prójimo nos pide prestado, o sea, pues hay que prestarle, pero también dice que hay que pedirle una prenda. Entonces, dice, pero si tu prójimo, o sea, el que te pidió a ti, ese prójimo es pobre o no tiene más ropa, cada que llega la noche, tú devuélvele su ropa, no la uses. Tú devuélvele su ropa, porque él no tiene con qué taparse. Cuando llegue el día, ok, nuevamente, que te dé su prenda. Pero en la noche, cada noche debes de darle su prenda hasta que él, pues claro, ya salve su deuda. Entonces, el versículo 13 dice, devolverás la garantía a tu prójimo, es decir, la prenda. Devolverás la garantía a tu prójimo
para que duerma, pues es pobre, y para ti será justicia delante de Dios. Lo que decíamos, tu fe, tus obras tienen que hablar de tu fe. Aquí lo que nos está diciendo es cómo debemos de portarnos, o sea, nos debemos de portar así, con esa misericordia, y pues teniendo en cuenta, ¿verdad? Que la situación o ponernos como que dicen los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, pues eso también nos es contado desde aquí, pues por justicia. ¿Por qué? Porque las obras hablan de nuestra fe. Así es. Y bueno, pues sí, nuestra fe se tiene que reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. Si nadie de nuestro círculo puede decir que somos cristianos, es porque entonces estamos haciendo las cosas mal. Se tiene que notar que somos cristianos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, y que hablamos de la palabra y metemos a Dios en nuestros negocios, en nuestra familia. Siempre debemos tener esa intención de querer ser mejores, de querer perfeccionarnos conforme a la palabra de Dios, y precisamente pues buscar su verdad, porque eso es lo único que nos va a reflejar en que estamos errados y en que tenemos que trabajar y pedirle a Dios esa guianza. Entonces, esperamos que esto que hemos compartido sea de mucha bendición. Si fue así, déjenoslo en los comentarios. Si algo les gustó, si algo quieren que profundicemos, también déjenoslo en los comentarios. Ayúdenos a compartir este video y no olviden suscribirse, porque eso nos ayuda muchísimo a que podamos seguir adelante y de que este mensaje llegue a más personas. Muchas bendiciones, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones y un consejo, pues alineemos nuestras acciones a la voluntad de Dios. Amén, amén. Amén. Hasta luego. Hasta luego.